el sustituto de Isaac. Ese es nuestro tema. Y vamos a leer Génesis 22, verso 11 al 14. Bueno, muy bien, leemos la palabra del Señor que nos dice esto. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Ese es nuestro pasaje. Es un pasaje muy interesante. Es un texto que cambia un poquito el rumbo de la historia, como veníamos. Desde el verso 1 había sido un capítulo con una carga de tristeza fuerte, porque Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en holocausto. Dios le pidió esto para probarlo. Y hemos visto cómo Abraham obedientemente fue dirigiéndose hacia este lugar donde el Señor le había dicho que sacrificara a su hijo. Ahora bien, aparece en el relato el ángel de Jehová, una vez más. Ya nos ha aparecido en 4 ocasiones anteriores, por supuesto. El ángel de Jehová, o Dios mismo, en este caso, como lo vemos con claridad en el capítulo 16, en el que se le da el nombre ángel de Jehová, pero cuando leemos, sus palabras son las palabras de Dios, su autoridad es la autoridad de Dios y se le reconoce como Jehová mismo. Así que cuando encontramos esta expresión, el ángel de Jehová, es Dios mismo. Al analizar las escrituras y entender que al Señor Jesucristo se le llama el verbo o la palabra, entonces entendemos que el ángel de Jehová es el Señor. Ahora bien, pensando en nuestro relato, el ángel de Jehová aparece en un momento importante. Aparece justo en el momento cuando toda la intención de Abraham era sacrificar a su hijo. No solo porque Abraham puso la leña, recordamos, organizó la leña, no solo porque tomó el cuchillo para degollar a su hijo, como dice el pasaje, sino que internamente su obediencia fue sincera y en ese momento Abraham tenía toda la intención dolorosa de sacrificar a su hijo. Es un momento realmente impresionante. El ángel detuvo a Abraham en el momento mismo cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. En ese mismo momento lo detuvo, rápidamente lo llamó para detenerlo, para que Abraham no hiciera lo que iba a hacer. Lo llama con afán. Noten: Abraham, Abraham. Lo llama con insistencia. Lo llama de una manera que Abraham deje lo que está haciendo, pero él está en un momento crucial donde ya va a sacrificar a su hijo. Y entonces, en ese momento, el ángel le llama por su nombre. Ahora miren esto, niños y hermanos. Qué bueno que Abraham es un hombre obediente
que escucha. Presten atención a esto, porque si Abraham fuera desobediente, porque la persona desobediente normalmente es una que no escucha, la persona desobediente no presta atención a sus autoridades, la persona desobediente no está ahí esperando qué me dicen mis autoridades, la persona desobediente no está escuchando lo que ellos le dicen. Si Abraham no hubiera sido obediente, entonces hubiera matado. El ángel le dice a Abraham, Abraham, y entonces, ¿qué ocurre? Abraham responde, heme aquí. Si Abraham no hubiera escuchado, entonces hubiera matado al hijo primero y después le hubiera dicho al ángel, ¿qué es lo que me quieres decir? La importancia de obedecer, la importancia de aprender a ser obedientes. En este caso, Abraham responde y le dice, heme aquí, antes de sacrificar a su hijo, detuvo lo que estaba haciendo, ya tenía el cuchillo para degollarlo, ya lo iba a degollar, pero escucha la voz del ángel, para y le dice, heme aquí. Así se detiene el sacrificio y hay que hacer entonces un, hay que hacer una referencia fuerte a la obediencia de Abraham. Obediencia al Señor para todo, obediencia al llevar a su hijo a ese lugar y hacer todos los preparativos, todo lo necesario para sacrificarlo, porque Dios le había pedido que lo sacrificara. Y obediencia ahora, cuando una vez más Dios vuelve y le llama. Así que ahora se le da una orden diferente. Ahora es, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. La orden cambió. Así como el Señor en el verso 2 le había mandado que lo sacrificara y entonces Abraham empezó todo ese proceso, ahora entonces cambia. En el verso 2 le había dicho, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Y Abraham corrió a obedecer. Ahora Dios le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Esto nos enseña, niños y hermanos, que todas las órdenes de Dios deben ser obedecidas sinceramente y con amor. Nosotros no estamos para criticarlo como hacen muchas personas desobedientes cuando escuchan una voz de autoridad. Nosotros no estamos para decirle al Señor por qué un día nos manda una cosa y otro día nos manda otra cosa. No, nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer al Señor, porque todo lo que Dios hace tiene propósitos santos, elevados, como aquí. El hecho de que Dios mandó a Abraham a ofrecer a Isaac tenía un propósito supremo, elevado, santo, bueno. Y ahora el hecho de que le da una orden contraria y le dice no le haga nada al muchacho también tiene propósitos. Entonces nosotros no estamos para criticar al Señor, sino para obedecerlo, para hacerle caso en todo lo que nos mande. Ahora, ¿cuál es la razón para detener el sacrificio? ¿Cuál es la razón por la cual ahora se le da una orden diferente? Bueno, por un lado, que cuando Dios le dio la orden, era una prueba, se quería probar a Abraham. Eso lo vemos en el verso 1, donde dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Esto era una prueba. Entonces, desde el principio debía haber quedado claro que así era. Cuando nosotros leemos, claro, en el caso de Abraham,
él no sabía, él tenía que obedecer. Pero en el caso de nosotros, el pasaje nos explica que era una prueba. Ahora, ¿por qué es importante esto? Niños y hermanos, porque no era la voluntad de Dios realmente recibir un sacrificio humano. No era la voluntad del Señor que Él sacrificara a su Hijo. Esa no era. No debemos pensar del Señor así, no debemos pensar mal de Él. Hay que tener cuidado en el corazón. Entonces esto era una prueba, más bien lo que quería ver era qué había en el corazón de Abraham. Entonces por eso ahorita se detiene. Por otro lado, eh, ¿por qué se detiene el sacrificio? Porque la prueba se concretó, la prueba llegó a su final. Noten que el ángel le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Así que, por un lado, que no era la intención de Dios realmente que Isaac fuera muerto, y por otro lado, ya se completó la prueba. Ya se notó, ya se vio qué es lo que había en el corazón de Abraham. Ahora se nos explica también el resultado de la prueba. ¿Cuál fue? Como la prueba tenía el propósito de sacar qué era lo que había en el corazón de Abraham, entonces pues lo logró, la prueba lo logró. Abraham fue probado y el resultado fue que Abraham es un hombre temeroso de Dios porque no le rehusó su hijo. Ahí está. ¿Cómo se descubrió que Abraham es un hombre temeroso de Dios? ¿Cómo se supo eso? Pues porque Abraham no le rehusó su propio hijo a Dios. Miren, Abraham pensó la situación, tuvo tiempo para hacerlo. Abraham estuvo en un viaje de 3 días yendo al lugar donde debía sacrificarlo con ese propósito. Debía sacrificar a su hijo a quien tanto amaba. Y miren, en ningún momento se detuvo en eso. Abraham amaba muchísimo a su hijo, pero con todo eso, él obedeció al Señor. Y cada paso que él dio obedeciendo al Señor, hasta el último paso que fue tomar el cuchillo para degollarlo, Abraham demostró que amaba más a Dios que a su hijo. Entonces, se mostró, se evidenció que Abraham es un hombre temeroso de Dios. ¿Cuánto amaba entonces Abraham a Dios? Esa era la pregunta. Y con este acto demostró que amaba más a Dios por encima de su propia familia, por encima de su propio hijo. Así que el ángel le dice, ya conozco que temes a Dios, o que con esto sabe que Abraham es un hombre temeroso de Dios. Abraham es un hombre piadoso, es un hombre creyente, es un hombre que ama a Dios por encima de todo, como se nos dice también de Job. De Job se nos dice en algún pasaje esto. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que los hombres creyentes en el Antiguo Testamento eran conocidos como temerosos de Dios. Esa era una palabra que los definía muy bien, que tenían temor de Dios. De esta manera, entonces, Abraham demostró
o pudo verse lo que en verdad había en su corazón para con el Señor, que Dios está por encima de todo en la vida de Abraham. Ahora, bueno, es un momento de calma, es un momento de gozo, es un momento de tranquilidad, porque unos instantes antes estaba por sacrificar a su hijo, pero ahora no, ahora el Señor le ha dicho ya, no le haga nada. Entonces, en ese momento, Dios da un sustituto para Isaac. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en vez de que Isaac muera, Dios proveyó un animal, un animalito, un carnero, para que sustituyera a Isaac, para que ya no muriera Isaac, sino que muriera ese carnero. Verso 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Miren eso, en lugar de su hijo hubo un carnero. Ahora, bueno, por un lado, un carnero es un animal de la familia de las ovejas, que tiene cuernos, como lo estamos leyendo ahí. Algunos pueden llamarle también cordero. Y el Señor permite que aparezca uno allí, que aparezca uno enredado. Dios lo da como sustituto de su hijo, es decir, que reemplace a su hijo para que ya no muera su hijo, sino este carnero. Y por supuesto, en ese contexto, Abraham reconoce que esto es de Dios. En el verso 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es algo bien maravilloso lo que ocurrió acá. Abraham pudo ver cómo Dios proveyó el sacrificio y entonces ahora se hace el holocausto con este animal y no con su hijo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, que esta escena, niños y hermanos, esta escena es un cuadro excelente de la obra del Señor Jesús. Miren, eran otros los que debían morir, pero Dios envió a su Hijo para morir como sustituto de los que creen en Él. Es decir, que este pasaje es un cuadro que nos enseña la idea de la sustitución. Cuando dice en lugar de su hijo, aprendemos que el Señor iba a hacer tal cosa. Entendemos que en lugar de otra persona, Cristo muere. En lugar de otra persona, Cristo da su vida, en lugar de pecadores. Pero ojo, ahí con esto muy clave, Cristo muere en lugar de los pecadores que se acogen a Él, de los que creen en Él, de los que confían en su sacrificio. Entonces, en lugar de ellos, Jesús da su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, niños, qué bendición. Nosotros debemos morir, pero si creemos en el Señor Jesús, que es nuestro sustituto, entonces Él muere en lugar de los pecadores. Ahí seguimos viendo la importancia de la fe en el Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué aprendemos entonces hoy? Vamos a sacar 4 lecciones de este pasaje. 4 lecciones para nuestras vidas. 1. Que la prueba saca de nosotros lo que en verdad hay en nuestro corazón.
La prueba saca lo que en verdad hay en nuestro corazón. Así es, lamentablemente, cuando las cosas andan bien, cuando las cosas no tienen cambios, cuando no hay cambios en nuestra vida, nosotros podemos estarnos mostrando de una buena forma y que en verdad nuestros corazones estén mal, o también puede pasar que nuestros corazones pues sí estén creciendo, pero resulta que es la prueba la que saca eso de nuestro corazón. En este caso, la prueba sacó que Abraham es un hombre temeroso de Dios. Asimismo, entonces la prueba va a sacar de nuestros corazones lo que hay allí. Segundo, aprendemos que debemos esforzarnos por llenar nuestros corazones de amor o temor de Dios. Debemos llenar nuestros corazones de amor a Dios, debemos llenar nuestros corazones de temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando venga la prueba va a mirar qué hay allá dentro de nosotros. Y si nosotros no estamos cultivando ese amor por Dios, si nosotros no estamos cultivando temor por Dios, cuando la prueba venga, eso va a salir a flote. Y entonces nos vamos a dar cuenta que no amamos a Dios, nos vamos a dar cuenta que no tenemos temor de Dios. Hay personas, muchas personas que en el diario vivir no cultivan esa relación con Dios y por eso cuando esto ocurre, entonces salen mal de la prueba. Entonces, aprendemos que debemos llenar nuestro corazón de amor y temor por Dios. Tercero, aprendemos cuán idólatras son los papás cuando aman más a sus hijos que a Dios. ¿Sí? Aprendemos cuán idólatras son los papás cuando aman más a sus hijos que a Dios. Miren qué mal esto. Y lamentablemente hay que decir que muchos hermanos no son como Abraham, sino más bien son como Elí, que consentía el pecado de sus hijos. Qué mal un papá así, una mamá así. Qué mal un padre, una madre que consienta el pecado de sus hijos, que no les diga nada, que no los llame al arrepentimiento. Qué mal un padre o una madre que pone a sus hijos por encima de Dios. Eso realmente es lamentable. Y miren, niños, si ustedes se dan cuenta que sus papitos los quieren más a ustedes que a Dios, eso no es algo bueno, eso es algo malo. Qué bueno que los amen a ustedes mucho, pero más a Dios, porque eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Estamos viendo que un padre así, una madre así, no es una persona temerosa de Dios, no es alguien que ama a Dios. Si bien es bueno ser amado en este mundo, lo mejor es que Dios le conceda a uno padres que amen más a Dios que a uno. Ojalá el Señor nos conceda esa bendición, porque hay padres que no están dispuestos a entregar sus hijos a Dios, ni como Abraham, por supuesto, en un sacrificio, ni enseñándoles, ni corrigiéndolos, ni nada. No están dispuestos a hacer esfuerzos por el Señor. Qué lamentable eso. Pero gracias a Dios por un hombre como Abraham, porque miren, hermanos y niños, nos enseña que uno sí puede poner a Dios en alto. Hay papás que se justifican y dicen, no, es que usted no sabe cuánto amo yo a mi hijo. Eso me duele, eso es muy triste, etcétera. Miren, ahí tenemos un ejemplo de un hombre verdaderamente temeroso de Dios.
Y lo cuarto que aprendemos es como Abraham, que debemos poner a Dios por encima de todo. Debemos poner a Dios por encima de todo. Vamos a orar que el Señor nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, que aprendamos estas lecciones. Padre, te damos muchísimas gracias por este pasaje. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de este hombre, el ejemplo que pones frente a nosotros, para que aprendamos estas lecciones. Oramos, Señor, que ates estas palabras a nuestra conciencia, a nuestra mente, y que seamos transformados en ser personas temerosas de Dios. Bendice, Señor, a los niños, salvándoles y haciéndoles de esta manera. Bendice a los hermanos, Señor, haciéndolos temerosos tuyos, para que siempre te honremos, te demos la gloria y nos demos cuenta que verdaderamente ese es el bien para nuestra familia. Señor, por tu Hijo Jesucristo, oramos esto. Amén. Bueno, muy bien. Voy a poner dos tareas, dos preguntas hoy. Entonces, dos preguntas. Son las siguientes. Por un lado, ¿qué aprendemos hoy? Y segundo, ¿cómo Jesús puede ser mi sustituto? Dos preguntas muy importantes. Entonces, bueno, niños, el Señor les bendiga, hermanos también. El Señor les dé su gracia. Espero las respuestas y Dios mediante nos vemos mañana para adorar al Señor. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.